En este nuevo estudio de Apocalipsis, en el segundo ay, porque el segundo ay no se ha acabado, son partes de las 7 trompetas que vienen justo después de los 7 sellos. Y en este capítulo, Dios le muestra un misterio a Juan. Bueno, en general, todo es una revelación, como el libro de Apocalipsis así lo define. Sin embargo, este pequeño rollo o el pequeño librito que se abre por causa de un ángel fuerte, nos va a hacer referencia clara a lo que sería el libro de Daniel cuando tuvo la visión del fin de los tiempos. Y nos vamos a estar apoyando ahí. El Señor se place en mostrarnos todo esto para que su pueblo, tanto el pueblo de Israel como los gentiles, estemos preparados, porque hay promesas tanto para los judíos y tanto como los gentiles. Nosotros somos gentiles, somos adoptados por Dios. En el versículo 1 dice de la siguiente manera del capítulo 10, vi otro ángel fuerte que descendía del cielo envuelto en una nube, el arco iris estaba en su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Este ángel era otro ángel, era distinto, es decir, era un ángel fuerte, guerrero, y lo que Dios quiere traernos a la mente, a él quiere hacernos recordar sobre el pacto que él hizo, porque estos dos elementos, el arco iris y el fuego, el arco iris representa el pacto o la promesa que Dios hizo con, con la tierra entera de que él no iba a destruirla con un diluvio. Mas, sin embargo, el ángel está trayendo un elemento distinto que así mismo cumple la promesa que no va a ser agua, sino que va a ser fuego, por el cual los hijos de Dios y la humanidad va a ser tanto probada y destruida. El fuego, a lo largo de la Biblia, habla sobre la refinación, tanto la refinación de la fe, porque dice que la fe es como un oro que se refina y se pone bajo altas temperaturas hasta tener el resultado deseado. Así es Cristo, que nos habla que como Jesús es el hombre de sufrimiento, nosotros los cristianos, sus hijos, también vamos a padecer múltiples tribulaciones para que esa fe pueda ser moldeada. El resultado de esa tribulación va a ser un carácter divino, el cual va a ser probado hasta el final, porque él dice que lo que él comienza, él termina. Y si él comenzó con nuestro carácter a través de la nueva creación y a través de este fuego que nos va a meter y que nos está metiendo a todos, porque es la única manera que nuestras obras sigan con nosotros. Dice la palabra que en esta tierra, tomamos nosotros la decisión de cómo vamos a pasar la eternidad. Si con Cristo haciendo obras buenas que van a seguir hasta la eternidad o con Satanás haciendo obras malas. Y claramente el fuego lo que está queriendo decir que él en medio de la tribulación nos va a hacer más como él para poder acabar su obra. Recordemos que Dios es el alfarero y nosotros somos las vasijas. Y este carácter que va a resultar nos va a seguir hasta la eternidad. Por ejemplo, las personas que maldicen la tierra o que hacen algo malo, después de la muerte van a seguir haciendo ese acto. Continuarán maldiciendo, pero esta vez será para el tormento. Sin embargo, las personas que han creído en Jesús, es decir, nosotros, seguiremos purificando nuestro camino y nuestro carácter, y estos pasos nos seguirán en el cielo para glorificar a Dios. Recordemos que este fuego, este carácter que siempre se tiene que hablar, este carácter es el necesario para poder gobernar con Cristo, porque Él nos ha prometido su heredad y que gobernaríamos con Él como reyes y sacerdotes en el reino milenial. Entonces Él tiene que moldear este carácter, porque ese carácter se tiene que haber forjado aquí en la tierra para que cuando seamos glorificados y transformados, se pueda ver qué es lo que había dentro. Y lo que había dentro era ese misterio que dentro de nosotros existe la eternidad a través del alma y el Espíritu Santo. Ahora, continuaremos haciendo el bien y purificando nuestros caminos en este tiempo malo. Dependerá de la fe y el amor que tengamos por Jesús y en Jesús a través del Espíritu Santo. Con nuestras obras podremos glorificar o con nuestras obras podemos maldecir. Entonces, Dios en los capítulos anteriores hablaba que nosotros íbamos a entregar una corona. Y esta corona representará que hemos hecho las cosas bien y que nos hemos constantemente purificado y preparado
para vernos con Él, porque no tenemos en esta tierra nada que darle, sino de la obra refinada que ha hecho el Espíritu Santo en nosotros, que sería el carácter, y esas obras de los santos que también habla en Apocalipsis, que son la ropa de lino fino de la novia, que son las obras, las buenas obras. Este será el juicio, donde vamos a entregar las coronas, este será el juicio de las obras de los creyentes, donde cada uno recibirá recompensa conforme a una vida en obediencia. Honremos a Dios y preparemos nuestra corona para echarla a sus pies. En ese día estaremos felices de haber sido probados por fuego, tribulación y refinados en el carácter. Y esto es lo que significa el fuego en este versículo número 1, lo que significa el arco iris, lo que significa este ángel guerrero. Y ahora seguimos en el versículo 2, que dice de la siguiente manera: en su mano tenía un pequeño rollo, que es el rollo de que estamos hablando ahora, y estaba abierto, y poniendo su pie derecho, escuchen, sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Versículo 3, clamó a gran voz como ruge el león, y cuando clamó, los 7 truenos emitieron sus propias voces. Solamente apréndanse estos elementos: mar, tierra, bueno, diestra, siniestra, y 7 truenos. ¿Ok? ¿Por qué lo digo? Vale, ¿por qué lo digo? Cuando el guerrero abrió ese libro, se abre una verdad divina, se abre un misterio, se abre un edicto que se va a exponer y se va a establecer y va a acontecer en la tierra. Y se desatarán los eventos del mismo modo que aconteció anteriormente en este estudio bíblico y que lo llevamos, bueno, llevamos hablando de cuando se abre un libro, se desatan los sellos, se desatan los eventos que están planificados dentro de ese libro. Pensemos ahora en el mar. El mar literalmente fue creado, además de, bueno, de que Dios separó las aguas de arriba y de abajo, y luego esas aguas fueron creadas y aún son vistas que el océano es un sitio turbulento. Es un líquido que no promete paz. Entonces, fue creado para encerrar los monstruos marinos que ya están saliendo, que aún no han salido todos, como lo vimos en uno de las trompetas, que salían langostas del abismo cuando el ángel abrió y bueno, que aún no ha pasado, que abrirá. Entonces, en parte, cuando haya una tierra nueva y un cielo nuevo, dice que no va a haber mar, dice que en el cielo no hay mar, sino que hay lagos cristalinos. Entonces, esto nos da a entender que si el mar es un sitio turbulento, la tierra es un sitio donde hay más tranquilidad y más estabilidad, es considerada como una zona más estable. Lo que el ángel está haciendo en este capítulo 10 es que él va a traer la turbulencia, escuchen, porque en sus pies hay fuego y el fuego trae refinación, va a traer esa turbulencia a la tierra, y lo vamos a ver más adelante manifestado en el siguiente estudio bíblico. Entonces él va a traer esa turbulencia para probar a su creación que él guarda su pacto, que no va a destruir por mucho que sea turbulento y fácil de abrir las compuertas de los cielos de arriba para que brote agua como el diluvio, las compuertas de abajo para que inunde la tierra, que él no va a hacer eso, pues, sino que él va a subir del océano, que sube la bestia, y lo veremos en el capítulo 13. Entonces ese caos marino, ese caos de lo profundo del mar, del abismo, va a ser visto en la tierra. En el versículo 3 dice así: estos 7 truenos son para captar la atención. Estos 7 truenos estaban diciendo algo. Pablo no lo pudo escribir porque Dios le dijo: no lo escribas. Y él fue obediente y no lo escribió. Sin embargo, el 7, como lo habíamos estudiado, significa completación, compleción, perfección, pureza. Es decir, que estos 7 truenos estarán anunciando que se va a consumar un misterio, que se va a completar algo, un periodo de tiempo estipulado para algo. Y lo vamos a ver ahora. Juan toma todo y escribe exactamente lo que le fue dicho
a Daniel, al cual sí se le reveló lo que iba a acontecer mucho antes en el antiguo pacto antes de Jesús. Sin embargo, Daniel no pudo entenderlo porque también Dios le dijo, sella esta profecía porque no es para tu tiempo, sino para el tiempo del fin. Y cuando Daniel estuvo de duelo, la verdad, porque él quería saber, pero no era para que él lo supiera porque él no iba a vivir esto. Y Dios se lo dice claramente en los últimos versículos que dice que, y tú dormirás y recibirás lo que tienes que recibir en el cielo, tus recompensas. Él solo tuvo que cerrar ese rollo porque la interpretación se le iba a entregar a los entendidos en estos tiempos. Aquí es donde Daniel 12 entra en acción, porque exactamente lo que habla en los versículos, sí, en el versículo 5, nos da a entender que hace referencia a este libro y habla sobre el misterio de los tiempos y su valor numérico. Así que volveremos a Daniel luego del siguiente versículo. En el versículo 5 dice así, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su diestra al cielo, 6, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, la tierra, las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que ya no habrá tiempo. Ya no habrá tiempo. Grábense eso. Versículo 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando esté por tocar la trompeta, también habrá sido consumado, completado, número 7, el misterio de Dios, como anunció a sus esclavos los profetas, uno de ellos Daniel. Entonces, este ángel está trayendo el cumplimiento de un misterio, de un periodo de tiempo estipulado, que se le ha recordado antiguamente a los esclavos y los profetas, a Daniel. Inclusive, aunque esto sea para destrucción, pero se completa algo y Dios, todo lo que Él dice es verdad y se va a completar. Así que ya el paradigma visto en estos capítulos muestra que no habrá más tiempo. Vamos a leer el versículo, digo, el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 7, y así puedo explicar esto con más claridad. Daniel 12, versículo 7, habla de la siguiente manera, habla del tiempo del fin y dice exactamente lo que vio Juan en la visión, se lo dio a experimentar a Daniel también y dijo, capítulo 12 del versículo 7 en adelante, dice, y oí al varón vestido de lino parado encima de las aguas y las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra, exactamente lo que vio Juan, y alzó su siniestra a los cielos y juró por el que vive eternamente, que sería por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, cuando finalmente el poder de la dispersión del pueblo santo y todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, pero no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas cosas están cerradas y selladas, cerradas porque él no entendía. Hay partes en la Biblia que dice que él abre el entendimiento para que entendamos, ¿no? Y selladas, es decir, que no era para ese tiempo, sino que se iban a manifestar en otro tiempo, que sería en los tiempos del fin, que estamos muy cerca, hasta el tiempo del fin. Muchos serán probados el fuego, refinados, ¿vale? Y emblanquecidos, purificados, pero los impíos seguirán procediendo impiamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, continuo sacrificio, para poner la abominación desoladora, que es la abominación desoladora de Jacob, que se pone el anticristo en Israel, se cree Dios, se coloca en el templo, habrá 1290 días, aquí hay datos, bienaventurado el que persevere, él llegará a 1335 días, y tú irás hasta el fin, eso lo dice Dios a Daniel, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad en el fin de los días. En otras palabras, le decía Daniel, tú no tienes nada que ver aquí, solamente escribe lo que te estoy mostrando, porque en unos cuantos años le voy a mostrar a otro siervo qué es lo que va a pasar exactamente, pero él no verá esta parte, porque ya te la di a ti y los entendidos comprenderán. Ahora, hablamos de varios elementos, hablamos del tiempo. El tiempo tiene una medida numérica. Escuchen lo siguiente, el misterio de Dios es la gracia. Aquí estamos hablando de la gracia por medio del sacrificio de Jesús. Dios tiene un tiempo específico. ¿Se acuerdan de los 7 truenos? Dios tiene un tiempo específico donde la humanidad va a poder utilizar esa gracia, la gracia de Jesús, porque en la gracia hay esperanza de que vamos a ser raptados, que va a suceder ese arpazo, porque no hay muchas versiones que dice raptados, sino que sucederá un arpazo, que serán arrebatados
o desaparecerán. Entonces, en la gracia de Cristo, para estos tiempos, hay una medida que Dios va a dar, pero no exorbitadamente, sino una gracia limitada sobre un momento del evento del fin que antes del rapto. Y les digo esto, ¿por qué? Porque los 7 truenos, los 7 truenos dicen algo y Pablo no lo puede escuchar. En otras palabras, Dios no va a malgastar porque Él no malgasta. Él es abundante, sí, pero Él no malgasta. Y cuando los 7 truenos dijeron esto, decían o significa que ya no habrá más segundos, no más minutos, ni horas, ni días, ni semanas, ni años donde la tierra y los que quedaron podrán usar esa gracia salvadora que incluye la esperanza del Mesías viniendo por su pueblo en las nubes. Por eso es que bajaba él de las nubes, el ángel bajaba de las nubes. Y esto lo podemos confirmar en esto aquí. Ahora hablamos del tiempo. Este es el tiempo de gracia que la tierra puede utilizar de manera espiritual bajo el concepto cronológico del tiempo humano. ¿Ok? Entonces, el tiempo kairos, el de Dios, se une con el tiempo cronológico humano y cuando decimos que un año está conformado por esas 7 partes del tiempo, entendemos lo que dice Daniel, que dice que esto durará un tiempo, un año, 2 tiempos, 2 años, y medio tiempo, o sea, medio año, donde los escogidos, los gentiles, los hijos de Dios, bueno, más que todos los gentiles en esta primera parte, estarán bajo prueba, serán refinados con el fuego. Y dice que luego aparecerá la abominación desoladora de Jacob, que es el anticristo, una vez sentados en Israel como Dios, y justo cuando el ángel de la 7ª trompeta, leemos Apocalipsis 10, versículo 7, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando esté por tocar la trompeta, también habrá sido consumado, completado, número 7, el misterio de Dios, como anunció a sus esclavos los profetas. El misterio es la gracia, y también en el Antiguo Testamento y de los profetas menores se habla mucho de que Dios va a sacar a su pueblo, los 144,000, al desierto, como hizo con Egipto, con el pueblo de Egipto, que fue sacado al desierto, y ahí él pudo tener una comunicación y una relación con su pueblo. Entonces, aquí se está cumpliendo varias cosas. Están los últimos 7 años de la tierra, que si nosotros comenzamos a sumar estos datos que nos da Daniel, voy para atrás, estos datos que nos da Daniel, habla que 1290 días actuará el poder de la dispersión o fuerzas oscuras del antisemitismo. Este poder ya se está viendo a través de los Estados Unidos, que están queriendo controlar lo sobrenatural y están eliminando y queriendo prohibir el Nuevo Testamento. Entonces ya esas fuerzas antisemitas están comenzando, y pues de toda la vida, pero inclusive más en estos tiempos, se va a manifestar y se va a ver, va a ser más visible. Esos 1290 días, en otras palabras, son 3 años y medio. Y luego dice que hay una pausa. Dice Daniel que luego, bienaventurados los que puedan durar hasta 1335 días, porque justamente después de los 1290 días, que son 3 años y medio, que puedo decir que va a haber persecución y todo lo demás, antes de que se siente la bestia y se crea Dios, ¿ok? Va a haber 3 años y medio, donde los gentiles, los escogidos, los entendidos, van a sufrir bajo estas fuerzas oscuras de persecución y todo lo demás. Luego hay una pausa donde el anticristo se manifiesta, y luego de ahí hay 1335 días. En general, si sumamos eso, serían 7192. En otras palabras, son 7 años con 70 días. ¿Ok? Entonces son 7 años en los que será manifestado todo lo que dice Apocalipsis, los sellos, las trompetas, las copas de la ira, el Armagedón. ¿Ok? Entonces todo eso va a ocurrir en ese tiempo. Muchos dicen que el arrebatamiento, el rapto va a acontecer antes de que el anticristo sea manifestado y se dé a conocer como Dios. Y otros dicen que va a ser después de los 7 años, pero como estamos estudiando la Biblia,
sabemos que Dios nos va a raptar, nos va a rescatar de la ira venidera, que son justamente después de que acabe esta séptima trompeta. La séptima trompeta que sería el tercer ay. ¿Ok? Ok. Entonces dice que cuando el ángel esté por tocar la trompeta, también habrá sido consumado el misterio, se habrá completado, el misterio que fue anunciado a los profetas. Es decir, cuando esté por tocar la trompeta, el continuo sacrificio que tiene un periodo en el cual puede ser alcanzado, llegará a su fin. En otras palabras, la muerte de Dios, la muerte de Jesús, nos dio vida. Pero luego que se haya acabado esa gracia, la gente no podrá ser salvada como en el Nuevo Testamento, sino que morirán como los profetas por el testimonio de Jesús y por las buenas obras. En Apocalipsis 14:13 lo podemos confirmar porque dice, y oí una voz del cielo que decía, escribe bienaventurado los muertos que mueren en el Señor de aquí en adelante. Sí, dice el Espíritu, les será dado el descanso de sus fatigas porque sus obras siguieron con ellos. La gracia que Jesús nos brinda tiene una esperanza incluida, que es la esperanza del arrebatamiento, como ya lo dije. Y Pablo asimismo confirma que esa esperanza ocurrirá al final, a la final trompeta, porque ciertamente sonará una trompeta, dice en 1 Corintios 15, del versículo 51 al 58. Versículo 51. He aquí que os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces los que murieron en Cristo, los que aún su polvo yace en la tierra, porque Dios ha prometido que Él nos transformará conjuntamente nuestro cuerpo. Entonces la gente que está en el cielo, que fueron cremados, que sus restos fueron esparcidos por el agua, el mar devolverá a los muertos, es decir, van a ser resucitados, cada parte de su ADN, aún no desaparecido, sigue inmersa en la tierra y los muertos en Cristo resucitarán y también serán llevados y nosotros, los que aún sigamos vivos, seremos arrebatados. Este es el misterio que Pablo está explicando a Corintios. Dice, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Es decir, que hay una metamorfosis, hay un cambio, una transformación completa donde ya nuestro cuerpo va a ser glorificado, así como lo fue el de Jesús. Y sus discípulos también tocaron ese cuerpo, entonces ese cuerpo va a ser uno nuevo y no uno que fue hecho de manos de hombres, sino uno que es de Dios. Es decir, que aunque yo me parezca así, me vea así, porque tengo un ADN de mi madre y de mi padre, Dios va a cambiar eso porque Él me va a hacer de nuevo. ¿Okay? Él nos va a hacer a todos de nuevo, a los que están en Cristo Jesús. Y cuando esto corruptible, versículo 54, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita, tragada fue la muerte en victoria. Porque Jesucristo venció la muerte y por ende ya sobre nosotros no va a haber muerte. Versículo 55, donde está, oh muerte, tu aguijón. Pues el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de Jesucristo. Entonces, en el regalo de la gracia está incluido el arpazo, el arrebatamiento de sus hijos en el día de los tiempos del fin. Entonces, se acaba la gracia, la voz de los 7 truenos es el tiempo de su gracia que será consumada. En otras palabras, Dios dirá, hasta aquí la tierra puede usar la gracia de mi hijo, ya no va a ser mal usada porque de aquí en adelante cada uno va a pelear y va a pelear y va a tener que seguir esos buenos caminos, esas buenas obras y esa fe que fue refinada hasta el final. Como lo estaba diciendo ahora, que benditos los muertos que mueran de aquí en adelante, porque recibirán descanso de sus fatigas. Y si continuamos con Apocalipsis 10, el versículo 8, dice de la siguiente manera, y la voz que oí del cielo habló de nuevo conmigo y me dijo, ve, toma el rollo abierto en mano del ángel que está en pie sobre el mar y la tierra, y fui hacia él, entonces él se lo comió y lo devoró con ansias. Te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Versículo 10, y tomé el pequeño rollo y lo devoró. Y en mi boca era dulce como la miel, pero cuando lo comí se me amargó el vientre. Y me dicen, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos y naciones y lenguas y reyes. En ese misterio de la gracia también se cumplirá que el pueblo de Israel va a ser guardado, va a ser sacado y él va a establecer ese reino y va a tratar con ellos como la novia que huye, la mujer que huye al desierto. Y se aplicará el juicio sobre la tierra que producirá arrepentimiento, así como aconteció con el pueblo de Egipto. Ellos serán llevados al desierto después que huyan o sean sacados por causa de la abominación desoladora, porque dice, y cuando veas que esto pase,
no recojas tu manta, nada, tú anda, ve y corre, no lo veas, ¿ok? Y dejó de tratar con ellos. Entonces, en todo este tiempo, el pueblo de Dios, tanto gentiles como judíos, estarán luchando en contra de las fuerzas oscuras antisemitas. Cuando se comiencen a cumplir las profecías, el mundo saboreará ese rollo y dirá, estos eventos, y lo verán como algo bueno. ¿Por qué? Porque dirán, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos o caerá sobre ellas como lazo, destrucción repentina. Pero ellos lo verán como algo bueno, porque se les está prometiendo paz y seguridad. De seguro en aquel momento va a haber mucha guerra y mucho desastre y la gente no va a estar acostumbrada, pero realmente será la peor calamidad de la tierra hasta nuestros días. Es decir, ellos dirán, bueno, a través de es decir, que en el gobierno mundial, que vamos a ver porque ya se está planeando, Satanás va a salir de las aguas, Satanás, el anticristo, el falso profeta, van a proveer esa falsa paz, pero en realidad cuando comiencen a ver que es peor, en su vientre será amargo, es decir, será duro, será difícil de confrontar. Eh, Inclusive muchos han muerto por amargura. Las aguas dulces te dan vida, pero las aguas amargas te matan. En el plan de Dios es necesario que en medio de las duras tribulaciones se siga predicando la verdad. Por eso es que Pablo dice, por lo que refiere, que aún es necesario profetizar y declarar esta verdad sobre muchos. Nosotros deberíamos ser como Pablo. Pablo ansiaba devorarlo, él fue obediente y devoró. Por ende, nosotros tenemos que ansiar devorar las profecías, la palabra de Dios, para poder soportar y entender las cosas que vienen para los últimos tiempos. Este misterio, en el momento que estaba estudiando, yo le decía, Espíritu Santo, ayúdame porque Apocalipsis es denso. Mucha gente no entiende, no sabe por dónde comenzar, pero cada vez que continúo con este estudio bíblico, puedo ver que él habla con todo. Con la diestra, que es el bien, la siniestra, que es el mal. Vean que con la diestra él tocó la tierra, con la siniestra él tocó el mar, donde iba a salir luego la bestia, donde están las puertas del abismo. O sea, después ves el número 7, ves los números, él te habla por números, te habla por elementos, te habla, es denso. Y lo más impresionante de aquí fue que esos 7 truenos decían, ya no habrá más tiempo, ya no habrá más segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, ni años donde la gente podrá mal usar porque ya se habrá completado el tiempo de gracia de Jesucristo sobre la tierra. ¿Y esto qué significa? Pues que el Espíritu Santo ya no estará sobre los gentiles, sino que estará con el pueblo judío, así como lo estuvo en el tiempo del desierto. Es muy hermoso. Aún no se acaba el segundo ay, aún seguimos aún seguimos en este segundo ay, pero el tercer ay nos va a abrir el entendimiento a través del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos siga abriendo el entendimiento, porque es necesario que el pueblo, los gentiles, los judíos, devoremos ese rollo como Juan para, para poder entender y determinar en qué tiempo estamos, para que no nos dejen engañar, porque habla que el anticristo se le dio un poder engañoso para que todos los que no quisieron creer en la verdad que era Cristo, creyeran en la mentira. Así que bueno, Dios los bendiga. Vamos con lo siguiente, que serían los 2 olivos, que les doy un breve repaso. Estos 2 olivos son los 2 testigos, aquellos que no experimentaron la muerte, que fueron testigos, no vieron la muerte, vieron a Dios y ya Dios va a hacer algo muy hermoso con ellos en estos últimos tiempos. Así que Dios los bendiga y hasta la próxima.